Bien. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a esta llamada semanal del Honduras Digital Challenge. El día de hoy tenemos dos invitados especiales. Sus nombres son Alan Borisansky y Marcelo Cavazzoli. Ellos son argentinos. Están trabajando ahorita en un proyecto juntos. Son socios de un proyecto que se llama Lemon X. Alan tiene 28 años, es un ingeniero industrial, es un emprendedor y consultor en economía colaborativa. Y Marcelo tiene 27 años, es un ingeniero informático, es un programador desde los 11 años y es un emprendedor desde los 16 años. Tiene más de 10 años en la industria de desarrollo de software y es el fundador de Lemonatio y Lemon Tax. Alan y Marcelo, bienvenidos. Gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Espero que tengamos una plática provechosa y que puedan aprender mucho los emprendedores que nos acompañan. Vamos a hacer lo posible. Bueno, pues cuéntenos, yo ya di una breve presentación de ustedes, pero me gustaría que ustedes nos dijeran con un poco de más detalle, cuéntenos acerca de ustedes, qué han hecho, cuáles son sus emprendimientos. Sí, bueno, como bien dijiste, soy ingeniero industrial, me recibí ya en el 2014, a fines del 2014. Afortunadamente en mi universidad los últimos años nos obligaban a hacer prácticas profesionales en industria. Y por eso es que pude ver diferentes industrias, diferentes perfiles para trabajar en mi carrera, que de por sí ya es muy amplia. Pero lo que decidí en ese momento, hablando con profesionales que estaban hace muchos años en diferentes industrias, era probar a hacer algo propio y después siempre tener el resguardo, ¿no?, de la titularidad de grado, como para, en el peor de los casos, si nada sale bien, seguir en una empresa corporativa. Entonces, después de que terminé, me dediqué los primeros 6 meses a un proyecto que se llamaba Merit, de recursos humanos. Lo que queríamos hacer era, básicamente yo tenía una pasión que eran los videojuegos, y quería ver de cómo meter el tema de los videojuegos en el reclutamiento de personas, porque yo sentía que las personas son mucho más honestas y muestran mucho más de sí mismos cuando están en un ambiente, como envueltos en un ambiente como el que es un contexto de videojuego, donde hay muchos desafíos y donde salen a piel mucho de lo instintivo propio de la persona y la toma de decisiones en poco tiempo, y cómo abocar eso a justamente el reclutamiento y entender un poco más de los perfiles de las personas. Entonces, en función de esa visión, que bueno, una cosa muy importante que hay que vas aprendiendo en este camino es, uno tiene muchas hipótesis, tiene muchas ideas, y después tiene que salir a ver si efectivamente son negocios, más allá de que te guste o no te guste hacer lo que te propones. Afortunadamente, también conseguimos una inversión para hacer esto en Uruguay. Tomé la decisión en su momento de irme del país, me fui a Uruguay a probar a hacer esto. Fueron 6 meses relativamente difíciles en el nuevo ámbito, empezar a entender el mercado, empezar a aprender muchas cosas de qué es ser emprendedor y qué es hacer algo propio. Y bueno, en ese tiempo encima también trabajar de cómo hacer el producto, no siendo desarrollador de software, como en el caso de Marcelo, cómo terciarizar, cómo entender los presupuestos, cómo optimizar los recursos, eh, no solo eso, sino qué recursos asignar al desarrollo y qué recursos asignar a las ventas. Lo que terminó pasando justamente es todo ese aprendizaje, ¿no? Terminamos gastando mucho en desarrollo, poco en ventas, nos quedamos con un cash flow negativo y no conseguíamos más forma de avanzar y pasar era por el cuarto mes, pasar ese cuarto mes siguiendo pagando costos de desarrollo en cosas que estaban a medio terminar.
Y bueno, ya prácticamente en la última instancia lo que logré conseguir es otra inversión, pero era ya en otro país mucho más lejano, como México. Y en su momento también las condiciones de esa inversión eran, si se quiere, un poco nocivas para el progreso del proyecto en sí. Entonces tuvimos una conversación sincera con mi socio de ese momento de, bueno, no dan los números como para que haya el equipo emprendedor que está hoy en día, la cantidad de gente que esté viviendo y pagando sueldos en México, y encima que tenga posibilidad de accionaria como para seguir dando posibilidad de crecimiento en futuras rondas, si estamos los dos. Yo me puedo dar un paso al costado y tengo otro proyecto en mente que me gustaría perseguir. Y bueno, básicamente mi socio lo siguió en México y yo me dediqué al segundo proyecto, que es por el cual también conocí bueno, a Jesús y el programa en sí, por el cual me contactaron, que bueno, es un proyecto que básicamente viviendo en Argentina, en una ciudad, ¿no? O una urbe, pero viviendo en Argentina más que nada, es reconocido el país por ser agroexportador principalmente, como uno de los motores de la economía. Y viviendo en una urbe, la verdad que yo siempre fui ajeno a eso, pero siempre lo veía como una oportunidad económica, y siempre se mencionaba en los diarios, en los medios de comunicación, como una oportunidad muy interesante como para que una persona que tenga cierta cantidad de capital pueda invertir en diferentes proyectos agropecuarios por un rédito que, bueno, encima es una moneda fuerte porque es de exportación en dólares, y eso hace mucha diferencia en nuestro contexto, que es un contexto inflacionario en moneda local. Entonces, desde la ignorancia de vivir en una urbe y no tener contactos y no tener familiares en el mundo agropecuario, empecé a investigar y logramos generar de esta forma una plataforma de crowdfunding, o sea, de financiamiento colectivo, para que pequeñas personas, justamente como en mi situación, ajenas al mundo agropecuario, pudiesen participar, apoyar producción local, producción internacional del sector agroindustrial, y llevarse un rédito por ese aporte de capital. También teniendo en conocimiento las diferentes plataformas que ya existían en el mundo, quizás en otros ámbitos, en otras industrias, y entendiendo por qué no existían también en esta industria en particular, que bueno, claramente tenía sus problemáticas, y el desafío estuvo en resolverlas como para hacerlo viable el proyecto. También como ya tenía la experiencia del proyecto anterior, el camino fue muy distinto, desde vamos con la conformación del equipo, después vamos a hablar un poco de eso más en profundidad, seguramente, pero bueno, hay muchos aprendizajes que tuve sobre cómo conformar un equipo que tenga las competencias adecuadas que uno necesita para progresar en las diferentes etapas, qué es lo más vital que tiene que estar in-house y qué es lo más vital que te puedes delegar para contratar a un tercero. Eh, Después todo el tema regulatorio que involucraba esta cuestión, no priorizar el desarrollo, sino priorizar, entender cuáles eran las limitaciones que había, por dónde era el camino más eficiente para encarar esta problemática. No generar productos, sino generar propuestas de solución, validar con los clientes, y después, una vez que ya tenías los clientes en fila, por así decirlo, empezar a desarrollar producto que genere valor, que cada recurso que uno asigne al proyecto en sí se convierte en una unidad de valor y no se convierte en una potencialidad, porque si se convierte en una potencialidad está basado en hipótesis. Si está basado en hipótesis, muy probablemente estás desperdiciando el recurso. Entonces, la aproximación que pude aprender y entender y aplicar este otro proyecto, y por eso lo pude sacar adelante, gracias a las experiencias que tuve con el proyecto anterior. Marcelo seguramente tuvo una experiencia muy similar ahora les va a contar, más desde el punto de la tecnología. Yo, como les digo, yo estoy más desde el punto del negocio en sí, y en este camino para entender qué metodologías eran las más importantes como para avanzar y progresar en un contexto con pocos recursos para hacer una startup tecnológica, creo que les debe estar pasando a todos ustedes. Es muy importante priorizar siempre generar valor y no generar producto, y generar negocio antes que cualquier cosa.
Y bueno, después en un programa de innovación del gobierno de la ciudad, que nos dio una asignación también para desarrollar un poco más, avanzar un poco más en el desarrollo. Ahí lo conocí a Marcelo, con su proyecto, que después les va a contar. Pegamos buena sinergia entre los dos. Él en su momento quería que yo mi proyecto lo lleve al mundo de la nueva economía, precisamente en blockchain, no me quiero poner técnico, pero eso incluía un montón de otras dificultades de lo regulatorio que yo a momento cero cuando aprendí el proyecto dije, no, no me es funcional meterme en esto, por más de que sea muy llamativo y muy interesante, y pueda tener un montón de potencialidades, no me puede traer más problemas por lo regulatorio que lo que me puede dar por beneficio. Entonces voy a estar generando un montón de producto, como les digo, para que después venga una regulación y me lo dé de baja. Entonces, como emprendedor también yo siempre empecé a buscar generar valor y generar valor perdurable en ese sentido, no, no depender del contexto local o del contexto desfavorable que puede ocurrir. Pero bueno, empezando a hablar con él también, me di cuenta que lo tomé como un desafío, al principio un desafío mental, ver por qué no. Y ya tenía los contactos para validar algunas cosas. Empecé a ahondar más y bueno, me di cuenta que era una posibilidad muy latente y que de hecho sí se podía hacer. Y en todo el tiempo, es más, en el que yo no lo había contemplado como una posibilidad, hubieron nuevas regulaciones que permitían justamente entrar por este modelo de negocio. Eh, Adicionalmente también con la experiencia operativa del propio emprendimiento de Wabi, pude notar que había muchas problemáticas en cuanto a la operación bancaria eh, que podían solucionarse con estas nuevas metodologías. Es decir, parte de aprender propiamente de mi emprendimiento y las debilidades que podía tener, me hizo entender que el camino que proponía Marcelo en su primer momento podía generar muchísimo valor a futuro. Y bueno, ya encima era una persona idónea para trabajar en ese sentido, y por eso es que nos juntamos a hacer un proyecto en común, que bueno, es Lemonex, que básicamente es a nivel desarrollo, en realidad es una infraestructura que permite operativamente solucionar muchísimas cuestiones en cuanto a lo que sería las transferencias electrónicas y los pagos del día a día y el acceso a diferentes servicios financieros, de los cuales mi emprendimiento era uno de esos servicios financieros. Así que el entender las problemáticas me permitió entender la mejor sinergia que podía tener con Marcelo. Bueno, y esto ya estamos en el 2019 y el proyecto empezó este año. Estuvimos, como les digo, parte de la misma metodología que venimos aplicando y que vengo aplicando yo por las lecciones aprendidas, es justamente empezar a hablar con los diferentes nichos potenciales del cliente, ni siquiera mostrando una plataforma funcional, por más de que vos estés desarrollando por atrás la plataforma final, intentando entender qué le genera valor al cliente a ese nicho y qué no le genera valor. Y después, una vez que entendés cuáles de las unidades generan valor y cuáles no, cuantificás el mercado y te das cuenta si tiene sentido avanzar por ahí o tiene sentido avanzar por otro lado. Y es, Lo que sí, igual podemos generar mientras lo que sería el desarrollo de plataforma más base, que eso para cualquier unidad de negocio que se vaya a tomar va a ser necesario igual. No es que no puedes desarrollar en ningún momento, sino sí puedes desarrollar, pero desarrolla cosas que sean flexibles y que sean robustas para lo que vas a hacer después, que todavía no sabes bien qué es porque tenés que validar las hipótesis con el mercado y con el consumidor final. Así que ahora le cedo la palabra a Marcelo, si nos quiere contar un poco de su historia. Jesús, ¿vos querías decir algo? sí, no, solo comentar que pues justamente muchos de los emprendedores que están con nosotros eh, están en una etapa donde todavía están trabajando en el desarrollo de sus aplicaciones y eso es precisamente lo que, por lo menos con los que yo he hablado en nuestras sesiones de mentoría, es eh, que, que salgan a validar, que vean cuál es la solución que el cliente en realidad necesita y cuánto estaría dispuesto a pagar por esa solución, entender bien el problema
y en base a eso pueden ir, validando y validando su hipótesis, que era precisamente lo que Eso decía. también se conoce como, por lo menos acá en Argentina, se llama validation hacking, le decimos acá por lo menos. Hay muchos casos, inclusive en uno de los productos nuestros, en donde simplemente lo que hicimos fue crear una landing, una página web, como si el producto ya existiera, si estuviese funcionando, y con, por ejemplo, un contacto, ¿no? Un formulario de contacto y demás. Entonces, de una manera muy simple, uno puede validar, por más que no esté el producto, no esté desarrollado, puede validar el negocio de una manera muy económica sin tener que desarrollar eh, todo el producto. Eh, Así que bueno, ahí yo estoy 100% de acuerdo con Alan. Lamentablemente lo aprendí por la fuerza. Bueno, empiezo, si querés, a contar un poco de Adelante. mí. Bueno, a todos los que llegaron ahora, soy Marcelo, vengo de la rama de Ingeniería Informática. Básicamente soy un nerd desde chiquito, desde pequeño que estoy con las computadoras. Y desde pequeño también empecé a hacer mis juegos, a hacer mis páginas. Entré a trabajar como programador, como desarrollador muy temprano, a una edad muy joven, con lo que aprendí mucho. Y, y en un momento me di cuenta que estaba como listo para encararlo solo. Entonces, con un compañero de trabajo, estábamos trabajando en una empresa muy grande acá que se llama Clarín. Dijimos, bueno, busquemos un cliente y empecemos. Es gracioso porque empezamos mientras trabajábamos en nuestro trabajo. eh, bueno, trabajamos lo que teníamos que hacer y un poco trabajamos en nuestro otro cliente y trabajamos sábados y domingos también. Me acuerdo que nos juntábamos ahí, comíamos una pizza mientras trabajábamos. Bueno, ahí salió lo que es Lemonatio, que es una software factory. Software factory básicamente desarrollamos software para clientes, hemos trabajado con empresas grandes, con startups también, y fue un crecimiento muy natural porque el mercado lo necesitaba y sobre todo yo fui yéndome más para el área comercial y para el área por ahí más ejecutiva, y al tener un contacto muy fuerte con la tecnología de desarrollo, podía darle respuestas a los clientes y podía traducir las necesidades muy rápidamente. Entonces, Lemonatio como Software Factory fue creciendo, fuimos tomando más chicos, fuimos agarrando más proyectos, y luego yo empecé a ver que ese modelo de negocio de servicio a desarrollo de software tenía un problema, en nuestro caso, no en todos. Nosotros vendíamos en industria local, o sea, le vendíamos a clientes en Argentina, no en el exterior, no teníamos venta afuera. Entonces empezamos a ver que nuestros costos eran fijos, pero nuestros ingresos eran prácticamente one shots. Venía un cliente, necesitaba un sistema, necesitaba una aplicación, una página web, se la realizaba y después no nos quedaba un ingreso por ahí, algo de mantenimiento, pero nos quedaba un ingreso para mantener toda la estructura fija que había. Y sobre todo una industria que te desgasta un poco porque tenés que tratar cada día con un proyecto diferente, entender eh, todo un área, desde una zapatería hasta un banco, por ejemplo. Hemos trabajado acá con empresas bancarias también. Entonces, el cerebro te hace cortocircuito en un momento y decidimos hacer un producto. Entonces, empezó el primer producto dentro del Lemonatio. Lo que hacíamos era destinábamos 50% a trabajar para clientes y 50% a nuestro producto. Claro, al venir de la parte de tecnología, lo opuesto de Alan, enfocábamos en tener el mejor producto, en tener la última tecnología, todas las funcionalidades,
cuando ni estábamos validando con un cliente si era realmente lo que necesitaban. Entonces estuvimos con un producto que nos llevó mucho tiempo, que se llamaba Lemon Beer. Era básicamente un sistema de cobros para poder servirte tragos y cerveza automático para bares, con una aplicación. Y, y realmente después de invertirle mucho tiempo y mucho esfuerzo, nos llevó a dar cuenta de que el mercado era muy caro para el mercado. Entonces, todo ese desarrollo se podría haber evitado, se podría haber hecho más fácil esa validación con validation hacking, ¿no? Poder ver si realmente estaba la necesidad para ese producto. Entonces, siempre uno tiene que aprender de los errores y pivoteamos rápido. Una de las cosas que hicimos fue poner diferentes landings, diferentes como páginas web, y modificamos lo que teníamos en un medio de pago que nos contactaron de varios lugares pidiéndonos el sistema, y es una anécdota muy parecida como Bill Gates, que a Bill Gates vendía software al principio a una empresa. La primera venta de Bill Gates, le vendió software a una empresa y le dijo que tardaban 3 meses en entregarlo. Y bueno, esos 3 meses fueron cuando lo desarrollaron. Entonces nosotros hicimos prácticamente lo mismo. Pusimos una página web, nos contactó un cliente que quería, y ahí es lo que se llama Lemon Tax, esta otra empresa, que ofrece soluciones de medio de pago para bares, para clubs y para eventos, más que nada eventos masivos. Y no teníamos el sistema, pero teníamos el cliente. Entonces cerramos con un cliente y nos pusimos a trabajar en adaptar este producto. Entonces un aprendizaje ahí es siempre tratar de validar el negocio y que el producto agregue valor y sirva a un cliente antes de ponerse a armar el mejor producto que uno se puede imaginar. Y sobre todo viniendo del área informática, le metíamos de todas las dos funcionalidades que por ahí no le hacían falta al cliente. Bueno, después de eso, y ver un poco también, después empezamos a ver el mercado. El mercado tiene un tamaño, entonces el tema de eventos, el tema de bares, de clubs y demás, tiene un tamaño que se puede medir y que te da un sentido hasta dónde vos podés llegar. Entonces, viendo ese tamaño, queríamos más. Y bueno, en ese entonces también conocí a Alan, que Alan venía justamente del otro lado, de la parte de negocio comercial, de la parte de regulaciones, y encontramos un mercado más grande, que es el mercado fintech, que te permite prácticamente llegar a la mayor cantidad de personas de una población, porque la mayoría necesita servicios financieros. Entonces, viendo que Alan venía con Wabi, que es esta plataforma de crowdfunding, y conocía todo el tema de regulaciones, de poder captar capital de personas para poder invertirlo, todas las normativas. Algo muy importante también, una lección muy importante es aprender a hacer equipo. Siendo, digamos, de la parte informática, me llevaría mucho tiempo y me desviaría de mis tareas, aprender y especializarme en esa área. Entonces, justamente con Alan nos aliamos para este proyecto, en donde hacemos una sinergia tremenda, porque venimos de áreas diferentes y nos complementamos, y encontramos un mercado muchísimo más grande que se puede escalar a cualquier lugar donde se necesite servicios financieros. Y bueno, lo que nosotros nos dimos cuenta ahí es que también necesitas tener aliados estratégicos, no solo, bueno, voy a lanzar y tal, sino que, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, nuestra estrategia es cerrar con diferentes partners y tener ya de entrada contratos de alianzas
con clientes para, una vez que lancemos, que es ahora más o menos en una semana, ya está operativo y tiene una tracción inicial. Bueno, eso es un poco mi background. A ver, no sé, Alan, si querés agregar algo más No, de... veo que hay una pregunta, alguien con la mano levantada. Leonardo. A ver, ¿cómo se mira eso? Leonardo. Bueno, entonces, bueno, se conocieron hace poco. Igual vamos a abrir dentro de unos 10, 15 minutos más ya las preguntas y respuestas. Si quieren, yo tengo aquí un par de preguntas todavía. Me gusta mucho lo que he escuchado. Creo que, de hecho, han contestado muchas de las preguntas que ya tenía preparadas para ustedes. Eh, pero bueno, con LemonX entonces no están todavía, no han lanzado, digamos. LemonX, lo que tenemos ya son contratos cerrados con diferentes partners. Estamos esperando unos temas burocráticos de... Del Estado Ah, mismo, sí, básicamente. O sea, son ajenos a nosotros, sí, pero lo que sí hicimos son pruebas con estos clientes, pruebas cerradas, ¿no? Mostrarle las funcionalidades, mostrarle cómo funcionaría el Customer Journey, cómo es que se mueven a través de la plataforma cada uno de sus potenciales clientes, cuáles los contratos en cuanto a qué se llevan ellos además y qué nos llevamos nosotros, más allá de la atracción. Lo que sí también tenemos de beneficio en este momento, si se quiere, nos podemos dar el lujo, porque estamos empezando, eso es algo también importante, de hacer contratos a medida para cada uno de estos partners. Cuando uno empiece ya a lanzar y ya tenga una atracción importante, tiene que empezar a estandarizar eso, tiene que empezar a decir, este es el cliente que me deja dinero, este es el cliente que tengo que satisfacer, que no tenga ni que hablar con esa persona, que ya sepa que entrando por acá, registrándose acá, ya puede automáticamente utilizar la plataforma. Hoy en día ganamos muchísimo más también hablando con esa persona, entonces nos sentamos a ver cuál es el contrato que le parece justo, cuáles son las comisiones que le parecen justas, y así sucesivamente. Pero siempre con la mentalidad de parametrizarlo y ver después cómo exponenciarlo. Sí, que eso también era algo que hablaba con un equipo la semana pasada. Decían, bueno, no tenemos el producto desarrollado, pero ya tenemos un cliente que me está diciendo, bueno, cuánto vale y cómo los contrato. exacto. ¿Qué consejo le pueden dar a ellos, por ejemplo? Bueno, si querés, respondo yo primero. Mi filosofía, en realidad, bueno, hay un tema de pricing, que, bueno, obviamente el costo es muy importante para el pricing. Para los early birds, para las personas que adoptan, claramente va a haber algún beneficio adicional. Quizás es por debajo del costo que se lo vende. Después a mí me gusta usar mucho el benchmark, o sea, ver qué están haciendo productos sustitutos, cuántos salen, y sobre eso también entender cuál es la cota superior, porque lo tengo que vender por lo menos más barato que el producto sustituto. O por lo menos tiene que ser mejor mi producto, o sea, o si lo vendo más caro, tengo que dar una propuesta de valor mucho más superadora y escalar el pricing de lo que es sustituto con lo que estoy superando. Y básicamente con esas cotas, entre el costo y el benchmark, te vas moviendo, y vas trabajando en ese sentido. Eso es mi estrategia personal, ¿no? Pero a mí también me encanta mucho trabajar con lo que son revenue shares, en especial cuando, depende del modelo de negocios, tiene sentido o capaz que no tiene sentido. Pero en el nuestro tiene sentido y quizás es un partner que le digo, bueno, mira, me está dando flujo de usuarios, yo por cada usuario gano tanto, repartamos, no. Entonces motivo a ese partner a que me traiga más usuarios a mi plataforma. Entonces, en vez de darle una tarifa fija, le estoy dando una tarifa variable, pero aparte es un motivacional para que crezcamos los dos juntos. Okay. Bueno, yo creo que eso depende mucho del contexto en el que estés y en el que esté tu cliente. Por ejemplo, el primer bar, esta anécdota que contaba, que nosotros vendimos el sistema y no lo teníamos desarrollado, este, ese cliente es muy valiente al estar confiando en vos en esa etapa tan temprana, y, y eso es muy valorable. Entonces, en mi caso particular, yo siempre opino que los primeros clientes siempre hay que bonificarlos y hay que tratarlos
como reyes, porque son los que no solamente van a definir el pricing y demás, sino que van a validar tu producto y van a ser tus testers productivos, básicamente. Entonces están medio que trabajando para vos. En el contexto del bar, por ejemplo, nosotros no podíamos hacer un revenue share porque nos metíamos mucho en sus números, en sus finanzas y demás. En otros casos, como en Lemonex, nosotros sí nos metemos en revenue share porque eso sí es transparente, pero sí al principio es importante tener tracción y si eso requiere bonificarse, tener un margen muy pequeño, vale la pena igual. Esa persona o ese cliente que va a dar más valor del lado de validar tu producto a que lo que puede hacerlo monetariamente, con dinero. Ok. Totalmente. Y Y también, usted, obvio, se puede hacer durante ciertos meses, bonificarlo completamente el servicio, ¿no? Que son los meses de prueba, como dice Marcelo. Claro. Es otra táctica que se hace, siempre igual considerando que después vos querés conseguir más clientes como este. Entonces, una vez que validaste las cuestiones operativas, tenés que ir empezando a probar y ver, bueno, con este pricing, si se me va, se me cae, o si se me queda. Y sobre eso ir a buscar el resto, ¿no? Lo bueno es que si hay una conversación sincera desde el momento cero, que trabajaste a medida, entre comillas, para satisfacer a ese cliente, esa conversación la puedes tener más informal y no sacrificarte a perderlo. Pero si no, en mi caso, por ejemplo, en Wabi, lo que me pasaba es que, bueno, yo buscaba diferentes perfiles de inversores, ¿no? Para que inviertan en productos agropecuarios, en proyectos agropecuarios. Entonces yo directamente, como hacía una campaña publicitaria de prueba, se me registraban diferentes perfiles y tenía una muestra relativamente representativa de cada uno de los perfiles que quería apuntar. Y segmentalmente yo agarraba y le hacía ofertas distintas a cada uno y ya me sacaba la hipótesis encima muy rápido. Porque la idea era justamente ir a competir contra otros productos o servicios financieros, que es un mercado muy competitivo y tenés que entender desde el momento ya cuál es tu nicho. Y ahí no me molestaba a mí que se me caiga esa persona, porque el lifetime value de esa persona, en momento cero, igual iba a ser muy baja. Yo necesitaba números, yo necesitaba volumen. Entonces, como necesitaba volumen, bueno, rápido a entender cuál es mi volumen para no perder plata en marketing, intentando conseguir ese segmento que no me sirve. Yo necesito el segmento que me convierte y me convierte a este precio. Eh, Así que también depende mucho el modelo de negocio que tengas, cómo es que vas a trabajar. Obviamente que si es un caso de un marketplace, como es algo B2B2C, quizás tengas otras estrategias más por el lado de las comisiones, pero cuando es más una venta más B2B, que como dice Marcelo, y ya ahí tener el caso de éxito es mucho más importante, ¿no? Porque bueno, en especial si es un cliente relativamente grande, porque te lo pones hasta en la página, decís, esta es la review que me dio mi cliente y con esto voy a conseguir más clientes por el estilo. Y mismo me va a bajar el costo de adquisición de futuros clientes, mostrar esa experiencia positiva, ¿no? Exactamente. me gusta que estás mencionando, bueno, mencionaste el lifetime value, el costo de adquisición de clientes, que son temas que hemos estado viendo nosotros en nuestros bootcamps, el tema de métricas para startups. ¿Cuáles son algunas métricas que ustedes consideran las más importantes o algunas que ustedes aplican en sus emprendimientos? Claro. No, bueno, yo en Wabi principalmente, como te digo, es un tema de volumen. Obviamente es el número de registros y de usuarios activos, eso es importante. La inversión media que hacían per cápita era importante. En función de eso también es el costo de adquisición, según el marketing mix que yo aplicaba. Después dentro del marketing mix también veía cuánto era el costo de adquisición o el costo por clic, por lo menos para meterlo dentro del funnel de cada uno de los segmentos. Y de ese segmento yo tenía que hacer la trazabilidad como para ver, bueno, entró por Facebook y si entra por Facebook hay una probabilidad de que invierta tanto porque es este tipo de segmento el que yo apuntaba en Facebook, entonces me sirve o no, porque resulta que Facebook, la gente que lo usa y entra por ahí, la verdad que invierte muy poco, entonces no me sirve. Entonces era una relación entre ver el nicho, el canal, y la inversión del lifetime value que me terminaba haciendo. Y tampoco era lo mismo dentro de los proyectos agropecuarios, hay proyectos que son bueno, para gente más aversa al riesgo y gente que es más tomadora de riesgo.
es decir, que daba quizás una tasa de retorno de inversión mucho más alta del proyecto, pero quizás se llevaban cero al fin de 2 años, porque se les inundaba todo el campo. Y había otros que eran muchos más para gente aversa al riesgo, que, por ejemplo, era la ganadería. La ganadería es muy difícil que se te mueran todos los animales. Ponerle que se te mueran un par, va a bajar un poco la tasa, pero nunca va a estar en negativo. Entonces, también entender para qué tipo de proyecto era el que esa masa de usuarios iba, más allá del lifetime value que me daba, me obligaba a mí a ver qué tipo de stock de proyectos tengo que ir a buscar. Es decir, si tengo que ir a buscar más proyectos para gente aversa al riesgo o más proyectos para gente tomadora de riesgo. Y eso también tiene su propio costo de conversión, porque como es justamente en este caso era B2B2C, lo que te dije antes del marketing mix era B2C, y ahora tengo que hablar de B2B, ir a buscar los proyectos, y en ir a buscar los proyectos también era un costo encima más alto, porque no podías hacerlo remoto, tenías que ir a hablar con el productor, tenías que ir a ver los campos y lo que fuera, entonces encima tenías que ver esas métricas de conversión, y quizás como son analógicas es un poco más difícil calcularlas, pero sin embargo, bueno, cada uno tendrá su manualcito. Nosotros hacíamos un prorrateo de las horas hombre, que se dedicaban para cerrar los deals, los acuerdos, y también cómo es que yo llegaba a ese tipo de productor, que muchas veces era marketing más tradicional, en centrar en las revistas de la industria, en los sectores. Y obviamente puedes ir mejorando esos parámetros, pero básicamente era así, el costo de adquisición de cliente por un lado, el costo de adquisición de cliente por el otro. El productor me podía dar muchos proyectos, entonces también la cantidad de proyectos per cápita, la cantidad de capital necesitado per cápita, es muy particular de la industria en la que estoy hablando, ¿no? Sí. Y por el otro lado es el costo de conversión, el costo por clic, para que por lo menos entre a la plataforma y se registre, y la inversión media que hacía, y la cantidad de reinversiones que hacía, y la cantidad de capital que dejaba dentro de la cuenta. Porque quizás llegaba el momento que terminaba un proyecto y recibía el retorno monetario y la persona dejaba el dinero ahí por meses. Y eso para mí es negocio también. Entonces, también eso es otra métrica que tenía que aplicar. Pero bueno, son métricas que se van devengando de por dónde viene costo y por dónde viene ingreso en tu emprendimiento. Eso es lo que tenés que ver y maximizarlo. Y de ahí encontrás las métricas más aplicables, me parece. Vos, Okay. Marcelo, tuviste otra experiencia más B2B. Exacto, yo vengo no del mundo masivo, nosotros en la parte de Lemonatio es más tailor-made y ahí es un tema 100% financiero, costos fijos, costos variables y también mucho lo que tiene que ver, bueno, en el caso de Lemonatio, los tiempos y riesgos. Nosotros al hacer estimaciones y a pasar presupuestos, lo que hacíamos era breakdowns de desarrollo y eso lo traducíamos a tiempo. ¿Por qué? Porque si a vos se te atrasa un mes en un proyecto, es un mes que le erraste al presupuesto y es un mes que perdés plata, perdés dinero. Entonces, en lo que es Lemonatio es más un tema financiero y un tema de estimaciones. Ahora, después, lo que es adquisición de clientes, ahí comparto con Alan, costo de adquisición. Nosotros, si bien no era algo masivo, lo que son las campañas de marketing y poder medir realmente qué tan efectiva es la campaña o la persona que esté trabajando comercial y cuánto rédito te da ese lado. Después también el canal es muy importante, identificar el canal de donde adquirís tu cliente es importantísimo y poder hacer pequeñas mediciones, también de costo muy bajo, poder medir diferentes canales. Puede ser marketing digital, puede ser notas de prensa, puede ser alguien que sale a vender, probar diferentes canales y poder medirlos y poder sacar conclusiones en cuál te es más rentable para tu negocio. En el caso de servicios, así como desarrollo de software, la verdad es que es mucho más una persona local y por referencias. Ahora, Perdón. Te Vamos a ver. puso offline, Marcelo. ahí está. Sí. Sí, no, te muteé por accidente porque No, alguien más empezó a hablar por ahí. Perdón. no, bueno, cuando vendes un producto ya son métricas por ahí más estándar, ¿no? Costo de adquisición, costo por clic, poder medir
analizar por dónde vienen tus clientes y cuántos convierten. Y también identificar a qué tipo de clientes. Sobre todo en Lemon Tax, por ahí venía un cliente que quería una fiesta de 15, ¿no? Un cumpleaños. Y la verdad es que no te sirve ni avanzar con la etapa presupuesto en ese sentido. Entonces es muy importante también identificar tu cliente, de dónde está viniendo ese cliente y, bueno, como decía Alan, ¿no? El lifespan de ese cliente dentro de tu producto o servicio y poder cortarlo si es que algo que no es rentable. Marcelo, me llama la atención que tu background es más técnico, ¿verdad? Dijiste que sos un nerd, Sí. ¿verdad? Y que aprendiste a programar desde pequeño y todo lo demás. ¿Cómo ha sido ese, o sea, te has tenido que adaptar, me imagino, o Sí, a conocer cosas más de negocios? ¿Cómo ha sido esa experiencia? bueno, eso exactamente como vos lo definís. Eh, Fue venir de la parte de sentarme a programar a entender todos estos temas, y no solo temas de comerciales, sino administrativos. A ver, el manejo de empleados, el tema de impositivo, un montón de temas que te van llevando el emprendimiento mismo a aprender, y uno tiene que poder saber aprender rápido y tenés que tener una idea básicamente alrededor de todo. Por más que, por ejemplo, Alan en el Lemonex está sobre todo en la parte operativa, en la parte de regulaciones, yo tengo que tener un entendimiento básico para poder guiarme. Eh, Lamentablemente fue todo a los golpes de aprendizaje. Fue errarle, por ejemplo, a proyectos por miles de dólares. eh, Donde le erramos a la estimación, no teníamos en cuenta algunos factores. Después, temas de empleados también, uno con la experiencia va aprendiendo cómo manejar y cómo motivar a tu personal, y sobre todo qué problemas puedes tener. Hay de todo tipo de problemas dentro de un emprendimiento. Cuando empezás a tener empleados, por ahí hay inclusive roces entre empleados y tenés que poder manejar conflictos internos, y vos decís, quiero estar programando y estoy solucionando una pelea de dos empleados. Entonces es mucho la experiencia y poder estar siempre abierto a aprender y a escuchar. Algo que tuve que aprender es que hay personas que saben mucho más que vos en otros temas, y poder captar y aprender lo más que puedas de esas personas. Eh, y tenés que tener un conocimiento all around, sobre todo si querés estar a cargo de un emprendimiento. Por más que tengas gente especializada, necesitas tener un conocimiento full stack, digamos. Sí, bueno, y eso te lo pregunto porque, o te lo pregunté porque yo lo he visto con emprendedores, justamente eso, me dicen, pero yo soy técnico, yo quiero programar, quiero trabajar en mi startup, yo no quiero salir a vender, no me interesa eso. Y es como que, bueno, si querés que sea exitoso tu emprendimiento, vas a tener que hacerlo o tener un Sí, cofundador que... después lo vas a delegar en alguien que lo hace mejor que vos, pero lo tenés que saber hacer, porque si esa otra persona no está, eh, o no la conseguiste todavía, necesitas hacerlo igual. Por ejemplo, en la parte comercial, en Lemon Tax, en un principio lo hacía yo, iba a las reuniones, vendía a los clientes, pero como te digo, tenés que saber que hay una persona que, por más que vos tengas ego y no sé, vengas que venís exitoso y demás, hay alguien que lo puede hacer mejor. Entonces es encontrar a esa persona y poder delegarlo, y realmente cuando después comprobás que esa persona lo hace mejor que vos, es cuando realmente pudiste delegar. Si lo delegás en alguien que lo hace peor que vos, es mi impresión de que no. Tiene que ser alguien que esa tarea la haga mejor que vos. Ese sería mi tip. Okay. Claro. A mí me pasó al revés, justamente al revés. Eso es muy interesante. Yo, desde la parte más o sea, soy ingeniero industrial, tuve base técnica también, pero no la exploté al máximo, de por sí.
Y bueno, y cuando empecé a hacer outsourcing de algunas cosas técnicas, tuve que yo aprender como para que justamente en los presupuestos entender qué me estaban presupuestando, que si tenía sentido o no, e ir a Claro. comparar un proveedor a otro. O sea, es muy gracioso porque lo que él tuvo que aprender, yo también lo tuve que aprender al revés, y eso es parte de emprender, ¿no? Los desafíos es un poco de todo, por lo menos básica noción tenés que entender. Porque aunque no lo termines haciendo vos, alguien lo va a terminar haciendo y tenés que medirlo. Tenés que medirlo de alguna Exacto. forma, tenés que compararlo. Y si no lo entendés, no lo podés comparar. No podés entender si es mejor, si es peor, si está sobreprecio, si es barato, y las implicancias de eso. Porque bueno, a Marcelo también le pasó muchas veces que hay clientes que tercerizaron algunas cosas muy baratas y después a la hora de la integración terminó siendo un desastre y terminó siendo mucho más caro lograr la integración. Y bueno, y en el caso de una persona que está terciarizando software, que era básicamente mi primer emprendimiento, también pasa que quedas dependiente, porque si esa persona tiene tu código y después vos querés seguir haciendo nuevos módulos o lo que fuera, y no tenés nadie in-house que lo entienda o que se le hayan delegado ese código, vas a ser cautivo de esa software factory para siempre, o de esos desarrolladores. Ujú. Y eso es parte también del aprendizaje, de entender bueno, capaz que tu negocio de ahora no es tu negocio de mañana, y vos tenés que ser flexible, y en ese sentido encontrar el equipo y la solución que más te beneficie, ¿no? Si vas a mandar a hacer cosas afuera, que sean cosas específicas y cosas que después puedas incorporar a tu visión global, ¿no? A tu producto global. No que sean, no cosas de infraestructura básica. Eso, de vuelta, son golpes que yo me di para aprender, y que, a ver, yo puedo programar, vamos a hacer, puedo programar, pero no es algo que me genera tanto placer y no es algo de lo cual estoy tan al día como Marcelo. Marcelo es su pasión y así como él, si quiere, puede hacer muchas cosas administrativas, pero de vuelta no está al día ni con la regulación y no está al día con cómo hacer las mejores soluciones posibles en ese sentido, porque no le apasiona, no le interesa. Entonces encontrar esa sinergia entre dos personas, que los intereses y las potencialidades se complementen, es lo mejor que te puede pasar en un equipo. Y es lo que tenés que buscar, básicamente. A mí me pasó en mi primer emprendimiento, y con esto ya cierro esa parte, que éramos dos amigos de la facultad de la misma carrera. Entonces teníamos las mismas potencialidades y las mismas capacidades. Y a la hora de distribuir los roles, los distribuíamos más o menos por intereses, pero teníamos las mismas habilidades. Y lo peor, lo que pasaba es que cuando algo salía mal, cuando algo salía bien no pasa nada, estamos todos felices. Pero cuando algo sale mal, como vos sabés que vos lo podrías haber hecho también, decís, y capaz que si lo hubiese hecho yo, hubiese salido bien. Y empiezan a haber esos resentimientos que quizás no los manifestás en momento cero, pero son acumulativos y van deteriorando esa relación. En cambio, si la otra persona hace bien las cosas y está más al día con las cosas que vos no haces bien, bueno, si salió mal, yo no lo podría haber hecho, yo no, o yo lo hubiese hecho peor. Entonces, eso no es un factor que empiece a carcomer el equipo. Y al principio, como todos sabemos, son más problemas que beneficios emprender. Entonces, si acumulas más problemas, más probabilidades de fracaso vas a tener. Súper. Bueno, y eso me gusta porque es algo recurrente. Siempre escuchamos la importancia del equipo y nuevamente lo escuchamos el día de hoy, así que eso es bueno. Pero estabas hablando de aprender creo que va a ser la última pregunta porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo y veo que ya han hecho algunos emprendedores algunas de ellas. Pero hablando de aprender, ¿qué curso, libro, qué cosas, recursos utilizaron ustedes o recomendarían a otros emprendedores para que ellos puedan aprender? Marcelo, de tecnología. De tecnología, eh, la verdad es que es difícil por ahí dar una recomendación puntual. Lo que sí, hay muchas academias que te pueden dar una base, por ejemplo, de la parte tecnológica, por más que tu futuro no sea ser el programador del startup, por ahí está bueno entender una base, y hay muchos cursos, por ejemplo, en Platzi, que están en español, en donde puedes tener una base de la parte tecnológica y entender cuando se habla de algo de tecnología, como decía Alan, porque hay muchos a muchas empresas de software que por ahí te venden
algo que no necesitas, algo muy barato, algo que no te va a servir, algo muy caro. Por ahí entender la base de cómo funciona Internet o cómo funciona una página web o tu emprendimiento. Eso lo podés sacar, por ejemplo, de Platzi, que es una academia, inclusive tiene cursos gratis y demás. Yo creo que igual que Jesús iba más por el lado de emprendedurismo, en mi caso fue autodidacta casi. Me gustaría haber tenido un aprendizaje más formal, más que algunas materias en la universidad, fue autodidacta y a los golpes. No lo recomiendo, si pueden tener alguna capacitación o inclusive entiendo que hacen talleres y demás, lo súper recomiendo. Yo también iba a que todo lo que son los programas de innovación y los programas de ayuda a emprendedores son muy buenos. Nosotros con Alan participamos de Cuba, cuando ganamos cada uno con su empresa. En nuestro caso nos daban un mentor directamente, puntual, que venía todas las semanas, y en mi caso el mentor venía de un lado muy académico. Entonces él me iba advirtiendo antes de golpearme la pared todas las cosas que académicamente del lado emprendedor... por Era ahí el no... mismo que el mío, casualmente. Era lo mismo, sí. Sí, casualidad, eran un montón de mentores y nos tocó el mismo. Entonces, en mi caso, recomiendo que tengan una capacitación. Por mi lado, lamentablemente, fue a los golpes y fue aprendizajes con errarla y aprender del error. Pero si pueden hacer talleres bueno, Alan creo que tiene algunos libros también para recomendar, mejor. Se ahorran tiempo. Sí, totalmente. No, para mí en mi caso fue justamente como dice Marcelo, hablar con gente, que bueno, pueden llegar a ser tus mentores o no. Después, programas de innovación, por lo menos postularse sus proyectos y entender por qué no quedaste. Eso es lo más valioso que me pasó a mí. De por sí con ideas nada más, postularlas a donde pueda, tirar oportunidades a donde fuera, que me digan no, 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 por esto, por esto, por esto, y después sobre eso construir, ¿no? Y mismo leyendo ya los formularios, ya entendías un montonazo de cosas que tenías que preguntar a vos mismo, que capaz que ni lo habías considerado. Y eso a mí me abrió mucho la cabeza, y desde el mundo emprendedor. Después también, bueno, he hecho programas de innovación en varios países. Siempre es básicamente la misma estructura. Lo que más me gustaba a mí era la parte justamente de la jurisdicción propia de esos países, para entender las diferencias y, bueno, cómo trasladar mi modelo de negocio, ¿no? Pero de por sí también están buenos. En nuestro país hay algunos cursos del gobierno propiamente y algunas academias ONGs, que también hay mucha gente, depende del estadio, les sirve o no les sirve. Unirse a organizaciones está bueno siempre, en especial porque tenés un poco de todo, tenés o cursos o hablas con gente, networking, eh, o bueno, también hay muchos casos de éxito, charlas que pueden ocurrir también. Y después sí, libros, literatura, series, aunque no lo crean, hay un par de series que a mí me gustaron mucho y me sirven mucho. Hay una que está muy divertida que se llama Halt and Catch Fire, no sé si alguno la vio, pero está muy buena. Véanla. Tal vez le escribís ahí en el chat para que lo Bueno, sí. busquemos. Después está, obviamente, Silicon Valley, la serie esa es muy divertida. No, quizás no le sirve tanto en cuanto a metodología, pero sí los palos que se pueden llegar a golpear en el camino. Muchos de los que le pasan a esa serie son reales, están extrapolados, obviamente, al humor y a Silicon Valley, que es otra velocidad, ¿no? Pero sí, la verdad que mismo de ese tipo de cultura, de las series, si no son tanto de los libros, se puede aprender un montón. Ahora les pido. Súper. Out and Cafe, súper. Bien, bueno, como nos estamos quedando con poco tiempo, vamos a ver aquí algunas preguntas que han hecho en el chat. Igual si alguien tiene más preguntas, pueden levantar la manito o pues escribirla ahí en el chat y lo ven aquí Marcelo y Alan. La primera dice, si tuviesen una inyección de capital para su startup cuando vienen comenzando, ¿en dónde la invertirían? Si tienen su plataforma en un 70%, ¿lo invertirían en terminar de desarrollar la plataforma o en marketing para la adquisición de clientes? Bueno, a mí, si me preguntás, lo bueno es que después te va a responder Marcelo, que quizá te responda otra cosa, pero
A mí si me inyectan capital y yo tengo el 70% desarrollado el producto, la pregunta realmente es, ¿para qué pedí capital? Primero empecemos por ahí. ¿Qué le dije al inversor para que me dé ese capital? Y en función de esas promesas, voy a tener que cumplir ciertos milestones o ciertas cosas que ya de por sí me van a restringir a qué es lo que tengo que hacer, si terminar de producto o ir a marketing. Y segundo, de vuelta, vos estás hablando de terminar un 100% de un producto que no sabés si es el producto que vas a terminar haciendo, o que si es el que el mercado quiere. Entonces, sobre eso también yo lo gastaría, ni siquiera o sea, no diría todo esto voy a usar en marketing, sino haría como también hablamos antes, pequeñas pruebas de marketing o de mercado de los clientes para validar, y sobre eso terminar de construir. Porque capaz que hiciste el 70% de algo que no te sirve para nada. Entonces parte de esa inversión va a tener que volver a hacer software de cero, o producto de cero. Por eso, el hecho de que hayas hecho 70% no te termina diciendo nada hasta que no hablaste con el cliente. Y de vuelta, y también cuál fue la conversación con el inversor que tuviste, Marcelo. Yo opino parecido a Alan, te diría invertir lo primero, lo antes posible en validación. Validación puede ser de diferentes tipos, puede ser que dediques la inversión en vos buscando clientes, en marketing buscando clientes, pero no buscando y listo, sino realmente entendiendo si es un producto que le sirve. Como decía Alan, ese 70% por ahí estás haciendo un producto que a un cliente te imaginás que le va a servir, y te lo digo viniendo de haber hecho un producto al 120% y que hoy está cajoneado acá en la oficina, eh, porque no lo validamos previamente y podríamos saber, en vez de estar programando o desarrollando en la plataforma, simplemente viáticos y reuniones con clientes, y en el caso que sea algo B2B, o validando con validation hacking, landings, marketing digital, diferentes canales, lo que sería B2C, para ver si realmente el producto que estás construyendo es el que se necesita. Así que te diría validación primero. Ok, y eso voy a hacer una pregunta ahí en medio. ¿Ustedes han recibido inversión alguna vez? Sí. Sí, claro. Tal vez nos pueden contar un poco de esa experiencia, bueno, mientras vemos ahí la próxima pregunta. Dale. Bueno, yo personalmente conseguí mucha inversión de programas para los diferentes emprendimientos, de programas de incubación, de aceleración, fondos estatales, no necesariamente de mi país, hay algunos que son abiertos a otros países. ¿Y por qué elegí ese camino? Porque no te piden equity principalmente, y te están abriendo la puerta a un nuevo mercado y te están validando en otro mercado. Entonces, de por sí ya te están dando un pie para expandir y te están dando dinero, entre comillas, gratis. Por eso siempre fue una estrategia mía que tiene sus ventajas y desventajas. También como es un programa que muchas veces son programas público-privados, no hay tanto énfasis en cuanto a la institución en sí que te otorga el capital, a que te vaya bien. Porque el burócrata ya cumplió, ya te dio lo que te tenía que dar. Y después, allá vos. Entonces, por ese lado, sí, cuando recibí plata de privados, tenía esa motivacional adicional. Y también está la motivación adicional que ese que invirtió va a querer generarte nuevas cosas, nuevas oportunidades para que tu negocio crezca. Entonces, el que se ponga en tu remera está buenísimo. Y bueno, tendrás que hacer una ponderación y ver cuál es el camino que más te conviene. De por sí, de vuelta, los fondos públicos están buenos para hacer producto, pero si no sabes si el producto le va a servir al cliente, capaz que estuviste generando el 120% de algo que después no te sirvió para nada. Entonces, quizás, bueno, fue divertido. Estuve 4 meses haciendo algo con dinero que no era mío. Pero después no tenía que empezar de cero. Así que mi recomendación es pensar en qué estadio estás, pensar qué es lo que querés y en función de eso buscar el dinero que te hagas más inteligente. Marcelo. Yo tengo como para ahí muchas cosas, voy a tratar de resumir. Inversión, bueno, también como Alan recibí una pequeña parte así de programas, después estuve privado, en lo privado es otro mundo,
Cuando vas a lo privado tenés un inversor, vamos a decirle, hay varios perfiles, pero tenés un inversor que solo le interesa aportar capital, tenés otro inversor que puede ser un inversor estratégico, en donde el inversor no solo pone plata, sino que es un inversor que te puede servir. Un ejemplo, en lo que es Lemon Tax, uno de los inversores es uno de nuestros clientes. Justamente le gustó el producto y, y se sumó a invertir. Entonces, de pasar de un cliente a un inversor es buenísimo porque, como dice Alan, se pone la camiseta, ¿no? Eh, Después, por otro lado, el tema de las valuaciones son muy importantes. Nosotros ahora, en Lemonex, por ejemplo, el proyecto que tenemos en conjunto, recibimos una inversión. Bueno, varias de diferentes personas. Entonces, lo que hicimos fue tratar de diversificarlo en pequeñas partes y sumar a diferentes inversores de diferentes perfiles. Unos son de trading, otros son de, no sé, del mundo de criptomonedas, otros son del mundo más empresarial, más convencional. Entonces juntamos por ahí un pequeño porcentaje, una pequeña ronda de cada uno para construir. Y eso es otra cosa, no pidan de más en un principio, porque tu empresa, la evaluación cambia drásticamente de una idea a cuando ya está traccionando con usuarios y genera y es rentable y demás. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, juntamos la menor cantidad posible para desarrollar un MVP de diferentes inversores que son estratégicos para poder hacer el lanzamiento con todos los partners que tenemos y luego ya hacer una ronda grande con, vamos a decir, una ronda ya seed, con otra evaluación de la empresa, porque está en otro estadio. Entonces, en un primer estadio, la verdad es que no se maten buscando mucho capital, lo mínimo posible para hacer el MVP, y si pueden diversificar en inversores de diferente tipo y que sean estratégicos, que no sea alguien que les ponga capital y listo, sino que pueda aportar, además de ese capital, con su red de networking, con su conocimiento, con lo que pueda. Súper. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta, que es de Darwin Barahona. Dice, sus empresas ya son rentables, ¿cuánto les tomó llegar a hacerlo y cómo validaron sus productos? Bueno, en el caso de Wabi, sí logró el break-even relativamente rápido. Después por un tema contextual argentino, que bueno, Argentina ahora está en una crisis, tuvimos que hacer un pivot, pero el modelo en sí era rentable y logró el break-even relativamente rápido. Principalmente, como te digo, como porque ya habíamos validado muchas cosas y ya teníamos base de usuarios, ya teníamos un montonazo de cuestiones que hacían que el negocio ya ande en marcha sin tener la plataforma ya hecha. Al principio era mucho manual en back office, pero el usuario no se da cuenta. O sea, vos que te das un montón de horas trabajando, y después de a poco lo vas automatizando. Entonces, de por sí no fue difícil llegar al break-even al principio porque el mayor gasto que teníamos era de adquisición de cliente, y como también ya teníamos validado relativamente el marketing mix, no era tan complicado por ese lado. Después, bueno, en el primer emprendimiento que tuve nunca llegamos al break-even, por lo menos no cuando estaba yo. Así que te puedo decir que no está bueno, pero también es una experiencia que te hace aprender, ¿no? Entender entender en el momento cero cuántos clientes necesitas tener en el corto plazo, y en función de eso ir mediando cuánto tenés que gastar en desarrollo y cuánto vas a usar ahora sobre vos a mano para complementar el servicio, y cuánto vas a poder automatizar y hacer producto, ¿no? Para seguir consiguiendo esa mínima cantidad de clientes que necesitas tener. Pero sí, y ahora Lemonex, la idea es que justamente cuando empiece ya en el poco tiempo ya va a ser bien rentable, porque de por sí los costos variables son muy bajos, Muy bajos. muy bajos, y ya tenemos, el MVP que se está lanzando ya alcanza como para que el cliente interactúe. Va a haber mucha cuestión a mano al principio, back office,
pero el mismo costo variable de la persona que va a estar en back office, al principio, hasta que la automaticemos, ya está contemplado. Entonces, no son ciclos cortos, nosotros lo tenemos pensado para que sean ciclos cortos hasta el break-even. Pero bueno, depende también del servicio, ¿no? Si es un servicio de hardware, quizás es un poco más complicado. No sé, Marcelo, si querés comentar algo. Sí, yo, digamos, al tener los dos emprendimientos, lo que es Lemonatio y Lemontax, bueno, y ahora Lemonex, son como que contextos muy diferentes. Lo que sí, bueno, ahora paso a explicar, pero algo muy importante es, hay un momento que te cambia, que es cuando das como un escalón, como que das un escalón. Ese momento, por ejemplo, nosotros en Lemonatio, uno de los primeros pasos fue, ok, dejemos de trabajar, renunciemos y juguémosla, no sé, 3, 4 meses, a ver cómo nos va. Entonces, esa apuesta, obviamente que cada persona está en una situación diferente, pero hay algo que en un momento tenés que sacrificar, sea tu fin de semana, sea tu tiempo libre, pero, o tu trabajo mismo, en donde decís, bueno, me voy a dedicar a esto y voy a dar el 100% a este proyecto. En el caso de Lemonatio, por ejemplo, nos tomó más o menos casi un año, y eso que para lo que hacemos fue mucho, porque nos costó aprender primero a no errar las estimaciones, y segundo a establecernos como una marca, a empezar a tener una reputación, quién te hizo la plataforma, quién te programó esta aplicación, o mismo yendo a un cliente y poder mostrarle, validarle con clientes anteriores y poder empezar a ajustar bien el pricing. Entonces, más o menos, bueno, nos llevó un año. En Lemontax ya veníamos un poco más cancheros, ya con el tema de los errores anteriores, y pudimos validar antes el negocio y si realmente era rentable de entrada. Y en Lemonex, como decía Alan, ya estamos como directamente antes de lanzar, cerrando con partners y cerrando con clientes para que de momento cero se puedan pagar los costos. Ahora, eso no aplica a todos los startups por igual, y no tiene por qué ser algo negativo o no estar rentable, en mi opinión. Creo que la rentabilidad es algo que, inclusive, no sé si saben, Uber pierde 4.000 millones de dólares eh, por año porque invierte en tecnología. WeWork también, y son empresas que se evalúan en miles de millones de dólares. Uber creo que está como 40 o 75, creo, 75.000 millones de dólares. Entonces, la rentabilidad depende del contexto. Sí creo en esto de que en un momento hay que dar un escalón. Y hay que decir, bueno, ahora me voy a dedicar a tal proyecto, voy a dejar estas otras cosas y me voy a dedicar a dar lo mejor de mí en este proyecto. Si no, si uno se queda en el haciendo poquito, nunca sale de la situación en la que está. O sea, Alan, si vos opinas igual. No, sí, totalmente, totalmente. En mi caso también, importante, con Wabi, al principio, directamente hacía yo todo manual. No, era una landing, o bueno, en un momento hasta pasó por un WordPress, para darle alguna funcionalidad más, pero ya tenía un proveedor de proyectos y tenía una base de clientes y mismo su base de clientes, y con eso ya iba validando de cómo sería el ciclo completo de la vida del usuario dentro de mi plataforma. Pero ya lo facturaba, o sea, lo cobraba yo como persona, no yo como empresa. O sea, ya podía tener un ingreso y ya podía tener una prueba del modelo de negocio, ¿no? De una validación primera, y una validación con dinero, entonces es más todavía, es una validación de segundo nivel. Y ahí no tenía nada desarrollado y era todo yo a mano. Es decir, eso se puede hacer. Y después cuando ya lanzás, lo único que tenés que decir a la gente, bueno, ahora en vez de entrar por acá, entras por acá. Quizás se te caigan algunos, pero de por sí ya vas a entender que el ciclo completo está contemplado dentro del producto que estás proveyendo. Bien. Bueno, tenemos otra pregunta de Carlos por aquí, dice,
Con los primeros clientes realizaban los tests y realizaban las mejoras según necesidades del cliente para pulir un producto final. Bueno, creo que no era una pregunta, pero creo que sí era algo que explicaba Alan desde el inicio. Dice Marjorie, según su experiencia en un emprendimiento B2B, ¿nos podrían decir el promedio de cuántos clientes se logra definir el precio y el cliente indicado? No, es que eso depende de la industria, porque capaz que, ya por el nombre Lee Salud, me imagino que es algo de salud. Me imagino que si ponele que le vendes a hospitales, ¿cuántos hospitales puede haber en tu ciudad? ¿Cuántos centros médicos pueden haber? Y de por sí en industrias tan homogéneas, ya uno ya puede ser representativo, quizás, de las condiciones generales de ese mercado en ese contexto. No sé si vos, Marcelo, considerás que es algo distinto, pero para mí la muestra depende mucho del negocio. Puede ser uno o pueden ser muchos más. Yo la verdad, disculpen, no entendí bien la pregunta. ¿El promedio de cuántos clientes se logra definir el precio? Puede explicar un poco más la pregunta. Marjorie. Hola, Marjorie, aquí estoy. Sí. Hola, Marcelo. Sería, bueno, en el caso de nosotros son laboratorios clínicos, que es donde te hacen los exámenes y la glucosa y todo eso, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos saber es que si ustedes tienen una idea, porque nosotros tenemos como en el pricing, un cliente es diferente, otro cliente es diferente, y para los clientes que tenemos siempre ha habido una variación, sí, ¿verdad? Y los clientes han sido diferentes también, entonces, en qué momento, qué volumen o qué tamaño, qué tipo de cliente va a ser el indicado, y nosotros vamos a decir, no, ese cliente no aplica a lo que nosotros tenemos y no lo vamos a buscar. Perfecto. Claro. Sí, para mí es un tira y empuje también entre el valor que le puedes sacar a ese cliente, ¿no? Como bien decíamos en su momento, el lifetime value. Si quizás es muy barato, pero lo tengo cautivo a ese cliente por mucho tiempo, o hay más oportunidad de mercado a nivel regional o mismo dentro del país en ese segmento de cliente particular, y capaz que ya lo valide, ya con una pequeña muestra de diferentes clientes, ya entendés más o menos para dónde tenés que ir apuntando. A ver, nunca vas a restringir que no venga un usuario que no contemplaste. Lo que vas a hacer es perfilar el producto para el usuario que más rédito le puede sacar. Pero sí, pero de vuelta, nadie es dueño de la verdad, y quizás empezaste con un cliente y te perfilaste para un cliente en el cual creías que le ibas a sacar más jugo, y después resulta que no habías contemplado otra unidad de negocio, que básicamente cuando crezcas vas a tener un business developer y que justamente va a estar mirando eso. Capaz que otro mercado es más potencial, es otro nicho, pero vos tenés que apuntar también en función de la visión que tenés como emprendimiento y lo que querés lograr, ¿no? Eso también te define qué cliente querés. Por ejemplo, con Lemonex, una de las cosas que tenemos es que hay muchísimos perfiles de clientes que pueden beneficiarse de esta tecnología, pero nosotros queremos ir como visión, queremos ir más para un lado de un empoderamiento de las personas que hoy en día no pueden acceder a sistemas financieros. No implica que la gente que ya accede a sistemas financieros no se pueda beneficiar de lo que nosotros hagamos, sino que nuestra estrategia de adquisición de clientes va a ir más orientada a ese segmento poblacional que nosotros queremos beneficiar según nuestra visión, ¿no? Yo iba a decir, Marjorie, eso depende de la visión que vos tengas de tu emprendimiento. Hacia dónde querés ir va a ser el cliente que tenés que enfocarte. Ahora bien, como dice Alan, podés atender al otro cliente si le sirve tu producto. De hecho, nosotros en Lemonex lo hacemos. Como dice Alan, nuestro objetivo, nuestra visión a largo plazo es la inclusión financiera, es brindarle soluciones a gente que no tiene acceso a por ahí, servicios bancarios, que se maneja en una economía informal. Y en nuestra visión es dar algo positivo en el mundo, y lo vemos que podemos hacerlo de esa manera. Eso no quita que estemos trabajando ahora con un partner que, por ejemplo, tiene una academia virtual, así parecida como Udemy o Platzi, y que va a gestionar los cobros por ahí, porque nos va a ayudar a conseguir nuestro objetivo, pero depende de la visión hacia dónde querés ir. Perfecto, muchas gracias. Parece que Andrés tenía una pregunta por ahí para Marcelo. Andrés. Sí. Sí, hola Marcelo. Hola Andrés, ¿qué tal?
Hola, quería hacerte una pregunta. Mira, yo soy el programador de mi equipo y Sí, nosotros estamos desarrollando un producto, una aplicación, pero nuestro enfoque, o sea, el mercado al que nos queremos dirigir son las empresas que trabajan con computadoras. Entonces, nosotros nos enfocamos nuestro desarrollo del programa no como una aplicación Android, no como una aplicación de iOS y tampoco como una aplicación web, que es lo más habitual. sí. Nosotros nos enfocamos en el desarrollo de una UWP, las aplicaciones nativas de Windows 10. Entonces, nosotros estamos desarrollando en esta arquitectura de UWP porque nosotros queremos ofrecer una experiencia diferente a lo que ofrece la competencia. Entonces, quería ver qué opinas sobre eso, ya que, como ves, las UWP no han tenido tanto impacto en el mercado como las otras plataformas. Entonces, quería saber tu opinión sobre esto. Bueno, mi opinión, sobre todo, o sea, está bien que estés haciendo algo nativo. Creo que en mi caso, digamos, el lado técnico hubiese optado por una tecnología que se llama Electron Framework. No sé si lo ubicas, te permite hacer aplicaciones nativas, pero cross-platform. ¿Qué quiere decir? Que pueden correr en Mac, pueden correr en Linux y en Windows. Por otro lado, prepararía, si tu sistema lo permite, eh, una API, o sea, armaría la aplicación con una API, porque el día de mañana esa API se puede llegar a consumir desde un portal web, se puede consumir desde otra aplicación o se puede consumir desde el celular. Sobre la aplicación nativa de Windows, tengan en cuenta también su cliente, qué computadoras utiliza. Calculo que no tiene Mac, porque si no, ahí están en un problema. Pero mientras te permita eso coexistir, yo lo haría, pero iría pensando eh, en algo híbrido. La verdad es que del lado de software, eh, te lo digo como ya como software factory, nosotros hacíamos desarrollos para todo tipo de plataformas, desde algo web, algo mobile o algo en escritorio. Y vos tenés que pensar en el costo que va a tener el programador. Si vos ponés una tecnología como Windows nativa, tenés que conseguir un desarrollador que conozca esa tecnología. Y el día de mañana por ahí tu rol, Andrés, es ser CTO, no es ser programador. Y vas a tener que conseguir un programador que conozca esa tecnología. En cambio, al utilizar tecnologías híbridas, puede ser Electron, puede ser React, Native en Android, Mobile, puede ser Ionic, te permite el costo del programador ser mucho más barato. Y no solo eso, sino que si vos después tenés que exportar eh, a otra, a otro sistema operativo, es el mismo programador, es el mismo costo. Entonces, por un tema económico, yo diría que estoy a favor del uso de las tecnologías híbridas, excepto en algunos casos que requieran y que demanden muchos recursos y donde valga la pena hacer algo 100% nativo. En tu caso te diría que avances igual, pero vayas pensando si a largo plazo te conviene pasar a una tecnología híbrida y evaluarlo económicamente. Ok, sí, de hecho ya lo estamos trabajando en Xamarin para que sea No, tanto nativo para Windows y también poder generar el complemento de Android. Pero nuestro producto principal queremos que sea a través de Windows, pero ya también lo estamos desarrollando en Xamarin. sí, sí conozco Xamarin. La verdad es que tampoco es algo, como por decirte, estándar hoy en la industria. Si bien se usa mucho, más para tu caso de portear, eh, yo te diría que evalúes la posibilidad de usar, por ejemplo, hoy en día todo lo que es mobile y todo lo que es la parte híbrida es React Native. Esto lo nota acá, y lo que tiene es que la comunidad es muy grande, entonces cualquier problema, cualquier situación en la que vos te encuentres, ya alguien la vivió, está lleno de foros, de programadores, podés contratar empresas externas que van a manejar esa tecnología. Bueno, y la otra es Electron Framework,
que también es muy importante porque utiliza de fondo Node.js, que es uno de los servidores, o sea, uno de los frameworks para servidores de facto en la industria, y entonces te diría que también tengas en cuenta eso, porque te vas a encontrar con problemas que por ahí no lo sabes resolver, o hay un problema en la tecnología misma, y que se te puede hacer difícil encontrar solución porque la comunidad no es muy grande. Eh, entonces, evaluar por ahí si te conviene empezar por otra tecnología o a futuro mirar algo que pueda ser más fácil de mantener. Ok, Ok. muchas gracias. Bueno, y no le quiero quitar mucho más tiempo porque sé que ya es bien tarde ahí en Argentina, pero tenemos una pregunta más. Dice, ¿consideran prudente comenzar a publicitar tu producto sin tenerlo terminado? Y de ser así, ¿qué porcentaje del producto terminado creen que deberías tener para hacer esto? Bueno, en mi opinión, de vuelta, está muy relacionado con la pregunta de ese del 70% de desarrollo. No sabes muy bien qué es el producto terminado hasta que no estás con el cliente al lado. Pero lo más importante para mí es entender cada campaña que uno hace de marketing tiene que tener un objetivo. Puede ser tener base de clientes, puede ser entender qué feature es la que le interesa, porque vas probando A/B testing, quiero ver esto, quiero mostrar esto, a ver si agarro ese segmento, quiero mostrar esto, a ver si agarro este otro, capaz que les interesa más esto, capaz que les interesa más otro. Entonces, publicitar es muy vago el concepto. Yo en realidad lo entendería más como, bueno, si voy a invertir en actividades de marketing, tengo que tener un objetivo muy claro. Y en función de eso, también puedo considerar diferentes parámetros que me van a determinar si es exitoso algo o no es exitoso algo. Si no, estoy invirtiendo sin poder entender si es el canal, si es la forma, si es lo que tengo que lo que tengo que presentar, comunicar adecuado, ¿no? Yo tengo que tener mi objetivo y asignarle métricas y parámetros a ese objetivo como para definir qué es un éxito y qué no es un éxito. Y eso es independientemente del producto, ¿no? A menos que también te pueda dar variaciones sobre qué cosas priorizar en cuanto a producto, entendiendo del mercado, si ese es el objetivo de la campaña. Bueno, yo opino, y esto ya más por experiencia y de verlo, Mario, ¿no? Mario, te diría que, o sea, entiendo tu pregunta, obviamente que el producto no está terminado porque no sabes qué producto vas a terminar haciendo, pero te diría que sí que lo hagas, inclusive a mí como caso de éxito me funcionó, y tenemos un compañero, un ex compañero también de la camada con Alan en Cuba Tecnológico, cuando ganamos en esa ya 2017, que es una historia muy particular, ya la hago muy cortita, muy amigo mío, se estaba por ir de Argentina porque ya no le alcanzaba ni para pagar el alquiler. Lo quise invitar a un café, directamente no quería aceptarme el café porque decía que no lo podía pagar y no quería aceptarlo. Y hizo básicamente eso, publicitó un producto que no lo tenía terminado. Resulta que el producto fue un éxito total y hoy prácticamente creo que es multimillonario, bueno, o está en ese camino. Tuvo una preventa gigante, le explotaba el WhatsApp, se hizo viral, por suerte, y no tenía nada, no tenía ni un empleado ni nada, era él solo con la página, que inclusive de tan viral que se hizo se le cayó, lo ayudé a levantarla, eh, ni la página la aguantaba, y no lo tenía el producto. Sí sabía cómo hacerlo, o sea, sabía en caso que le funcione, cómo lo iba a hacer, y en mi caso también, cuando publicité sabía cómo podía hacerlo, el camino a llegar al producto, pero te diría que sí porque es algo muy barato y que es algo que te puede ahorrar mucho dinero a vos y tiempo, te puede ahorrar tiempo. Si vos ves que ese producto nadie le interesa, te ahorra el tiempo de que lo desarrolles o de que sigas por ese camino. Y bueno, si querés ese ejemplo, para poner, se lo dejo acá, le dejo se llama Mate
eléctrico. Acá en Argentina se toma mucho mate y básicamente este amigo nuestro hizo una página y un video de un mate eléctrico. Y todo el mundo se volvió loco acá. Hasta gente de gobierno, de ministros, lo posteaban y lo compartían. Entonces, y estaba a punto de abandonar todo. Entonces, yo te diría que por la experiencia que tuve, hacelo y si se te da, ya tenés un cliente adentro. Bien. Bueno, ya como les digo, no les quisiera quitar mucho más tiempo, solo bueno, si alguien tiene una última pregunta la puede enviar, y si no, pues yo tengo una última pregunta que es, pues, ¿qué consejo final que le puedan dar ustedes a los emprendedores de Honduras? Un consejo final, digamos. Bueno, vos primero, dale. No, arrancamos primero si querés. No, bueno, es algo que también nos pasa acá. No centrarse en tu propio país, porque el mercado interno la verdad que no es suficiente para nada. En el sentido de proyectos escalables, ¿no? Estamos hablando. A las mejores empresas argentinas siempre les ha ido bien proyectando para afuera, usando el país como territorio de validación y a lo sumo para justamente tener las actividades de desarrollo, pero después ya proyectar en problemáticas globales y soluciones globales. O sea, que mucha gente tenga este problema. Porque es más fácil pescar en una pecera grande que pescar en una pecera chica. No sé cuánta gente son en Honduras, pero me imagino que debe ser menos que en Argentina. Y Argentina es un mercado relativamente chico, encima. Así que, por ejemplo, en el caso de Brasil, sí, mucha gente produce para el mercado interno y puramente para el mercado interno. Pero nosotros no nos podemos dar ese lujo porque si nada más producimos para el mercado interno, ante cualquier desvío del mercado, ya automáticamente podemos estar en bancarrota. En cambio, si uno va a proyectos que puede vender indistintamente a diferentes países, el riesgo mismo del emprendimiento se diversifica, el riesgo de mercado. Eh, y bueno, como les digo, es pescar en una pecera más grande, entonces es mucho más fácil en ese sentido escalar y tener algo sustentable. Eso es lo que se me ocurre a mí. Después, más allá de eso, estén en el país que estén, más si somos latinoamericanos, los recursos son escasos y hay que sacarle el mejor jugo al recurso que se pueda. Y en ese sentido, no hagan productos si no saben que genera valor. Es lo único que les puedo decir y para mí es lo más importante. Y es lo que quiero que se lleven, por lo menos. ¿Vos, Marcelo? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Alan y me gustaría agregar una última cosa. Emprender es un camino difícil, hay momentos muy complicados, hay momentos que hay que sacrificar muchas cosas y también es un camino que no es para todos. Hay gente que es feliz teniendo su estabilidad económica, teniendo su trabajo y está perfecto. Y hay otra gente loca como nosotros que es feliz emprendiendo. Y para mí lo más importante es, te tiene que gustar y te tiene que hacer feliz tu emprendimiento. Si estás en un emprendimiento que no te hace feliz o solo por el dinero, a la larga no va a ser exitoso, o puede, muy probable que no sea, por ahí se toca. Pero me parece que lo más importante es que te haga feliz. Tal cual. Sí, en ese sentido también para mí el recurso más importante siempre fue la motivación. Claro. Encontrar competidores vas a tener siempre, productos sustitutos vas a tener siempre. Quizás gente con más recursos y lo que fuera, pero sí, el activo más valioso que puede tener un emprendimiento es la motivación. Porque sin motivación, primer problema que viene ya está. Y hay muchos problemas. Con Alan ya vivimos varios, sí. Y hay situaciones en la que no sabes qué hacer y no sabes cómo salir de un pozo y si no tenés la motivación y no tenés la perseverancia y no te apasiona lo que haces, es muy difícil que logres salir. Entonces es algo que te tiene que gustar y tenés que estar dispuesto a sacrificar para tu proyecto y ser feliz haciéndolo. Claro, disfrutarlo y creer en la visión, básicamente. Exactamente. Eso es. Por ejemplo, yo muchas de las cosas que hice, siempre cuando emprendí de momento cero, es porque eran cosas que para mí tenían que existir.
No me importaba quién las hacía, tiene que existir. Entonces, bueno, como nadie las está haciendo, la voy a hacer yo. Si en eso también te libera un poco al momento de quizás, ojalá que todos seamos exitosos y nos vengan a ofrecer éxito. A mí si viene una empresa y me ofrece una exit hoy en día, la verdad que si sé que es nada más para matarme, para que llevarse mi base de datos y dejarla en el olvido, no me interesa. Yo quiero que el proyecto se haga y exista y genere los beneficios que yo creía que van a generar, que yo creo que van a generar. Y ese motivacional es muy fuerte. Obviamente no se puede replicar a todo producto, ¿no? Todo proyecto, pero intenten enamorarse de su visión, por lo menos. Eso es mi recomendación. Bueno, bueno, Alan, Marcelo, muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación de mucho valor. Creo que hemos aprendido muchísimo esta noche. Ahí les pido disculpas la extensión un poco en No, no hay cuanto a problema. la agenda. Pero bueno, estos jóvenes están en este programa, estamos casi a la mitad del programa. Nuestro Demo Day va a ser el 20 y 21 de julio. Esperamos, bueno, que de repente puedan acompañarnos por aquí para ese entonces. Y bueno, Claro. igual ahí les vamos a compartir un poco de los avances y los resultados del mismo. Pero les agradezco mucho el tiempo tomado el día de hoy para acompañarnos y seguimos en contacto. Dale, buenísimo. No, gracias a ustedes y la mejor de las suertes, ¿eh? Y bueno, en el Demo Day pasaré a saludar. Listo, listo. Espero que ninguno meta la pata, ¿eh? Porque voy a estar ahí, voy a estar con cara de ver cuál es el mejor. Tengo algunos bitcoins para invertir. No, mentira. Llegamos No, ahí. esto está grabado. Ah, No, Muchas pero gracias y mejor de los éxitos a todos los emprendedores. gracias, gracias. Bueno, nosotros nos quedamos